Bueno, antes de nada, preséntate. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué Antes de haces nada, ¿quién aquí? eres? ¿Quién eres y qué haces aquí? A ver, yo que tenía en el guión. Saludos y quién soy yo. Hola a todos. Y efectivamente, ¿quién soy? Bueno, primero hola y muchísimas gracias Bruno por invitarme. A todos los ingenieros y demás ralea que nos está viendo, también muchas gracias por atender, que ya tiene mérito. ¿Y quién soy? Pues yo qué sé, yo es que tampoco tengo muy claro en estas presentaciones qué decir. Soy arquitecto, trabajo, bueno, en proyectos pequeñitos, como el 80 o el 90% de los arquitectos que conozco y como el 80 o el 90% de los ingenieros que conozco. Con lo cual, pues uno más, un arquitecto más que además tiene pues un cierto, que a mí eso habla en tercera persona, tengo una pasión bastante conocida por la tecnología aplicada a mi sector, al de la construcción. Mi sector no porque sea mío, que es, Una parte sí, por lo menos, ¿no? sí, bueno, apoyamos lo que sea. Y en esa pasión o ese desenfreno por la tecnología, pues me dio por juntarme con gente de muchos tipos, alguna buena incluso, y aparte de BIMRAS, que es el caballo de batalla o el buque insignia que llevamos Rogelio, Rafa y yo, pues no me preguntes muy bien cómo, acabé participando muy puntualmente en el desarrollo de Mamba, del software de mediciones que vamos a ver hoy. Eh, Estoy dentro del equipo y me lo paso muy bien con ellos, con lo cual, pues, de momento me aguantan. Y aprovecho entonces para contaros, pues, de qué va y cómo es Perfecto. esto. BINRAS, que aclaramos que es una comunidad de profesionales del sector AECO, del sector de arquitectura, ingeniería y construcción, y un podcast, quizás el mejor podcast de BIM en español, ¿no? Yo no diría quizás, pero sí, Bien, bueno, eh, vale, pues tu público, Evelio. mi Ya sabes que público. aquí no nos Esto, tomamos la vida muy en serio, claro, pero a ver, venimos a tampoco se aprender. trata de hacer una charla, vamos a estar un ratito, no tengo claro cuánto va a durar, así que si veis que empiezo a aburriros, vais soltando tonterías por el chat y ya me doy por aludido. No, el otro día Eh, Fernando López Murube de Inventa venía para un ratito también y estuvo 3 horas, ¿eh? Pero bueno, Ust- fue, bueno, eso es poner el listón alto, sí señor. pero fue muy instructivo. No, bueno, pues la mía, al contrario que la de Fernando, no será instructiva, pero igual llega a las 3 horas. Eh, Como decía, bueno, una vez presentado, la intención es contaros, bueno, al hilo de lo que ha dicho Bruno, y antes de nada, deciros que interrupciones, por favor, todas las que queráis, porque es bastante aburrido soltar una chapa para mucha gente y que no te hagan ni una sola pregunta. Entonces, cualquier cuestión que os llame la atención o cualquier eh, cuestión que queráis, con la que queráis discrepar o que queráis que aclare un poco más, me cortáis y sin mayor problema. No me pongo nada nervioso porque me cuenten. Que hay quien sí. Dicho esto, decía Bruno de BIMRAS. BIMRAS, el nombre es un juego de palabras entre BIM de metodología BIM, y birras de birras, de cervezas. Con lo cual, el centro de trabajo, el objetivo, el foco primario era hablar sobre la metodología BIM. Y una de nuestras sorpresas, digo nuestras no por programa yo estático, que no soy tan chulo, sino porque somos tres en el podcast, una de nuestras sorpresas fue descubrir que algo que nosotros entendíamos como muy habitual y que veíamos como bastante cotidiano, que era lo de trabajar con herramientas de modelado BIM y bueno, trabajar con modelos que de mejor o peor manera íbamos compartiendo. Ya os he dicho que el 80-90% de mi trabajo son proyectitos. Eh, pues vimos, repito, con sorpresa que nuestros compañeros arquitectos no estaban tan metidos como nosotros pensábamos en esta metodología, en esta forma de trabajo. Pero vimos con todavía más sorpresa y con bastante pesar, lo digo muy en serio, que el mundo de los ingenieros estaba a años luz de esa situación.
que si los arquitectos el BIM era Revit y poco más, en el caso de los ingenieros, que me imagino que es el público mayoritario que tenemos hoy, pues en muchos casos es que ni Revit se conocía. Con lo cual, bueno, pues nuestra sorpresa fue mayúscula. Con lo cual, para una vez que puedo hablar con unos cuantos ingenieros y que me escuchen, pues voy a tratar de contaros primero qué es un modelo BIM y por qué utilizarlo. Porque me parece fundamental que a pleno siglo XXI pues nos movamos con herramientas del siglo XXI. Pensad que los que estáis trabajando todavía en CAD, y ojo, yo no hago de menos a nadie, simplemente planteo unos elementos de referencia, creo que bastante objetivos. Los que estáis trabajando todavía con CAD estáis desaprovechando vuestra vida. Estáis desaprovechándola porque el tiempo que pasáis dibujando líneas, que es lo mismo que hacíais cuando dibujabais con estilógrafo o con tinta china, los que lo hubierais vivido. Como veis por esta barba blanca, yo he vivido el estilógrafo. No pillé las plumillas, ¿cómo se llaman? Bueno, la bigotera no la pillé de milagro. Pero digo, los que trabajéis con CAD estáis perdiendo parte de vuestra vida porque cada minuto que estáis dibujando una línea son minutos que estáis dejando de vivir en otra cosa mientras termináis, pues eso, línea tras línea de definir unas instalaciones que pueden definirse en un modelo BIM no solo con el trazado de la propia instalación, que bueno, en vuestro caso es significativamente importante, sino además enriquecerse con información. Que a fin de cuentas es pues la moneda de cambio del siglo XXI. O sea, hoy a nosotros no nos pagan por dibujar, nos pagan por la información que va a contener en esos dibujos. De tal modo que bueno, os invito a los que trabajáis todavía con CAD o mayoritariamente con CAD a hacer un paseo por lo que pueda ser el mundo del BIM. Y para esto, bueno, pues lo primero que os quería mostrar era qué es eso. ¿Qué es eso? Y voy a hacerlo pues compartiendo pantalla. A ver, compartir pantalla. Esta misma. Bueno, antes de que entremos en harina, quería comentarle a los que están presentes, que ya es mucha gente, que aguanten hasta el final porque al final tenemos una sorpresa importante. Está tranquilos No se porque vayan todavía. no se ven todavía. No implica quitarse ropa por parte de los presentes, por suerte para ustedes, pero sí que debéis aguantar ahí hasta el final, que va a haber una sorpresa importante. Bueno, como decía, vamos a ver, aquí tengo unos IFCs y vamos a abrirlo. Esto que voy a abrir no es BIM Collab Zoom, es un visor de IFCs gratuito porque el negocio de BIM Collab está en lo que se puede hacer con los modelos, en precisamente gestionar la información. Pero es una herramienta que nos va a permitir visualizar el trabajo, pues en este caso, algo a lo que estáis seguramente muy acostumbrados, que es a ver modelos bailando en pantalla. Que esta, sinceramente, es la parte que a mí menos gracia me hace del BIM, porque a fin de cuentas esto no nos dice nada. O sea, yo le puedo dar vueltas a esto, puedo ver que está mejor o peor modelado, que tiene más o menos cosillas. Ya veis que aquí tiene pues unas cuantas. El modelador de esto ha sido, entre otros, José María Bellán de BIMmate, que es bastante, como sé que me está escuchando, bastante pijotero con el detalle y con el nivel de definición de sus modelos. El caso es que esto que estáis viendo, insisto, un modelo BIM pues más o menos trabajado, en realidad pues es una representación gráfica que si solo fuese a esto, pues poco nos aportaría. Y ojo, que si solo fuese esto, en muchos casos y para muchos compañeros arquitectos ya sería un avance de narices el saber que cuando mueve una ventana la mueve en todas partes. Pero realmente donde está la chicha de todo esto es en... A ver si no tengo el teclado que tengo que tener. Donde está la chicha de todo esto es en toda la información que contiene. Esto que es... que es todo esto que vemos aquí dentro, que son pues las tuberías, son todo tipo de conducciones, mecanismos eléctricos, temas de carpinterías, luminarias, todo esto
además de verse pues, de una forma más o menos espectacular en pantalla, resulta que cuando yo lo pincho, como podéis ver aquí abajo, pues tiene una cantidad de información importantísima. Esa información es la que realmente vamos a estar gestionando con Mamba, la que nos vamos a aprovechar para trabajar con, bueno, en este caso con Mamba, pero esta realmente es la potencia de la metodología BIM. El trabajar con esta información que, como veis, bueno, pues desde en qué lugar está, qué altura tiene desde el suelo, qué materiales tiene, cuáles son, pues en este caso, su acristalamiento, yo qué sé, tiene datos los que os apetezca. Eh, Todo esto siguen siendo datos materiales acabados, bueno, todo esto. Todo esto es pues difícilmente abarcable para una sola persona y lo sabréis los que estéis con instalaciones gordas en proyectos con estudios relativamente pequeños, con lo cual obliga necesariamente a trabajar de forma colaborativa, a trabajar con esos equipos que a todos se nos llena la boca de decir que son multidisciplinares. Y cuando son multidisciplinares ya parece que son equipos enormes y grandísimos, con un montón de ingenieros especialistas, con un montón de arquitectos también especialistas. Y en el fondo, equipos multidisciplinares, yo tengo un equipo multidisciplinar, porque cada vez que alguien me calcula las estructuras o me calcula las instalaciones, como no es mi disciplina favorita, yo estoy actuando como parte de un equipo multidisciplinar. De tal modo que el 80-90% de los estudios que yo planteaba antes, y voy a decirlo de forma genérica para arquitectos e ingenieros, porque estamos más o menos en el mismo barco, el 80-90% de los estudios son multidisciplinares. Muchas veces a su pesar, muchas veces pues de una forma inconsciente, pero son multidisciplinares. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a trabajar cada uno en una parte del proyecto. Ese proyecto que aquí veis que voy marcando en unos cuantos elementos, pues resulta que este en concreto pues será el de saneamiento y lo habrá hecho, bueno, esto lo ha hecho Amparo, pero lo habrá hecho un profesional. Este otro, que es el de pues, protección contra incendios, lo ha hecho otro profesional, o podría haberlo hecho cualquier otro profesional. El de fontanería, 3/4 de lo mismo, el de, en este caso, electricidad, 3/4 de lo mismo, y si voy sumando, de repente me encuentro con que lo que era un edificio, lo que es un proyecto, pues se convierte en este caso en 2, 4, 6, 8 elementos, 8 proyectos, 8 orígenes de datos completamente independientes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que habrá 8, en el peor de los casos, 8 equipos, 8 personas, 8 profesionales trabajando, cada uno con sus herramientas, cada uno con sus problemáticas, cada uno con sus enfoques. ¿Qué cuestiones vienen aquí? Las cuestiones que surgen inmediatamente, ¿cuáles son? Bueno, pues vamos a dejar de ver esto, que ya no voy a aportar mucho más con ello. Os dejo de compartir pantalla por un rato y soportáis mi careto. Como decía, el hecho de que trabajen 8 equipos en este proyecto quiere decir que esos 8 equipos mañana trabajarán juntos, trabajarán cada uno en el suyo o trabajarán como sea, pero tienen que adoptar, pues, para empezar, estándares de trabajo. ¿Por qué? Pues porque no parece sensato que trabajemos todos, cada uno como Dios nos dé a entender, sino que lo primero que debemos tener en cuenta es la necesidad de trabajar bajo unos estándares conocidos o comunes por lo menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues chicos, que hay que tener la flexibilidad, la cintura para trabajar en ese formato colaborativo, en ese formato en el que no me vale con que me entregues un PDF que tenga una documentación, sino que me vas a tener que entregar, como habéis visto, modelos IFC, en este caso modelos IFC. ¿Por qué? Porque IFC es el formato común que vamos a trabajar dentro de este formato de trabajo. Antes me podíais enviar un DXF con las estructuras, ahora me enviaréis un IFC con la estructura. Hay una pregunta sobre eso que ya, si acaso la dejamos resuelta, Belio, porque está muy relacionada, ¿no? Preguntaban
Si un IFC es un formato nativo de un determinado programa, o qué es lo que es el formato ¿Qué es lo que es un IFC. IFC? ¿Cuánto dijiste? Teníamos 3 horas de límite, ¿no? No, pero Es que empezamos con la buena. sí. IFC es efectivamente un formato. Más Ujú, que un formato, IFC es un estándar definido, que define un esquema una estructura de información. ujú, Esa estructura de información se traslada a un formato informático que es el IFC que podemos tener en un archivo, que es una parte del esquema IFC definido por la Building Smart en este caso. No funciona como formato nativo a día de hoy de ningún software. ujú. Funciona como lengua franca. Funciona como el mínimo común múltiplo. O máximo común divisor. Bueno, pues mira, mejor todavía el máximo común divisor de lo que sería, de lo que son los distintos softwares de modelado. Insisto, no es un software, no es un modelo, no es un formato nativo, en cuanto que no es un formato específicamente diseñado para resolver geometría o para trasladar geometría. Es un formato diseñado, aunque no lo parezca, para trasladar información. La Sí, sí. geometría es parte de la información, Un formato de intercambio que permite a un programa comunicarse con otro. Es decir, ni más ni menos. por Y de ejemplo, hecho, que yo exporte algo que he hecho con Tecton o con Zipe y que lo cargue en Archicad, en Alplan o en Revit o algo así, ¿no? efectivamente, Vale. que yo tenga por lo menos la posibilidad de incorporar la información que tú has generado con tu software, el que sea, en el mío, el que sea. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a la hora de colaborar, pues vamos a necesitar precisamente trabajar con este formato, con IFC. Y es conveniente conocerlo. Es bastante áspera Ujú. la documentación que hay al respecto, pero bueno, digamos que los mínimos para trabajar con él pues son razonablemente asequibles. Y sobre todo si tenemos en cuenta que un formato IFC es un formato de intercambio de información y que la información geométrica no es más ni menos que la información alfanumérica o que la información de costes o que la información de diámetros de tuberías. Trasladamos información, la que sea. Después, además, en esa información hay geometría. Como decía, esto es fundamental entender que la forma de colaborar varía porque varían las circunstancias en las que vamos a colaborar. Vosotros como ingenieros vais a colaborar con distintos equipos de ingenieros, vais a colaborar con distintos equipos de arquitectos y lo que no tendría sentido es restringirse o ceñirse única y exclusivamente al formato nativo que trabajen estos profesionales. Yo no podría exigiros que trabajaseis a todos en Allplan, no podría exigiros que trabajaseis todos con edificios o no podría exigiros que trabajaseis todos con Archicad o con, ¿cómo se llama el otro? No, no me acuerdo. Bueno, pues con ese de Autodesk. El tema es que frente a esta multiplicidad de herramientas, además podéis añadir pues todas aquellas de Zipe, el Tecton que trabaja también con su propio formato, me imagino, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esto, el trabajar con modelos, yo creo que es bueno, el paradigma o es la situación en la que nos va a tocar o en la que nos está tocando vivir a todos. Evidentemente, trabajar con distintas herramientas supone problemas de intercambio de información y esos problemas de intercambio de información se minimizan trabajando con estándares reconocidos. En este caso, el IFC. Y en el caso de las mediciones, por más que muchos crean que las mediciones se hacen con una hoja de cálculo, hay un estándar español y además un estándar tremendamente potente, que es el estándar BC3, FIE BDC3, que es el estándar de FIE, es el formato de intercambio estándar de bases de datos de la construcción. Y el 3 supongo que es la versión 3 o no tengo muy claro para qué es el 3. El tema es que más de uno habréis visto el formato, el archivo .bc3, que Ujú. importabais a Arquímedes, o importabais a Presto, o importabais a TCQ, o a donde fuese. Pero bueno, yo creo que todos los programas de mediciones, por lo menos de sello español, leen y escriben BC3. Mejor o peor, pero lo leen y lo escriben. Total, que tenemos ya apuntando hacia mi libro, hacia lo que yo he venido a contaros, tenemos que para trabajar con Mamba, pues vamos a utilizar
el formato BC3 y el formato IFC. El formato IFC para trasladar la información del modelo y el formato BC3 para trasladar la información de costes, los datos de la base de datos que vayamos a utilizar para elaborar nuestros presupuestos. Porque doy por hecho que aunque trabajéis con hojas de cálculo alguno, trabajaréis con hojas de cálculo que vais alimentando de alguna manera para no tener que estar repitiendo constantemente todos los elementos de un presupuesto. Dicho esto, si os parece, entramos ya a hablar de qué es Mamba. Cuando quieres. Y bueno, pues como lo mejor será que os lo muestre, pues arrancamos abriendo Mamba, que ya lo tengo abierto, claro. Bueno, ya lo tengo abierto y ya lo tengo precisamente con parte del modelo que estaba viendo hace un momento. Pero vamos a arrancar desde cero. Voy a cerrar esto. Mamba es un software de mediciones y presupuestos. Es como dice aquí, mediciones automatizadas de modelos BIM a ECO. Y qué curioso que cuadraba con Mamba. Y el hecho de que sea un software de mediciones y presupuestos quiere decir que es exactamente eso. Es un software completo de mediciones y presupuestos. Que además, si me permitís, que además Mamba puede perfectamente trabajar, hacer un desde cero. Vamos a hacer uno desde cero. Puede desde cero hacer bueno, si veis un poco de retraso o que el programa va lento, pensad que Mamba consume lo suyo y Zoom consume lo suyo también, con lo cual están peleándose a ver quién se lleva más material. Como decía, Mamba es un software de mediciones y presupuestos completo. Y eso quiere decir que yo puedo arrancar desde cero. No voy a pararme a explicar la interfaz, que esto no es un curso de Mamba, pero yo puedo arrancar desde cero y empezar a decirle, bueno, pues vamos a crear un capítulo. Y el primer capítulo va a ser, pues, instalaciones. Qué oportuno. Y el siguiente, y dentro de ese capítulo, un subcapítulo que va a ser, pues, telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Crearía toda la estructura de capítulos y subcapítulos que me interese, o pues de repente me los muevo a donde me dé la gana y este grado de instalaciones pues va a ser el de instalaciones agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria. Aquí, como en cualquier otro programa de presupuestos y mediciones, añado conceptos. Pues este concepto, yo qué sé, pues en telecomunicaciones, imagino que antena de televisión. Y después, por supuesto, dentro de esto, pues empezaría a meterle pues todo lo que toca los distintos precios descompuestos. Mano de obra. Le metería pues también el material que sea. Que también podrías traerlo de una base de precios. Claro, pero lo que quiero haceros ver es que yo esta que es la fórmula, digamos, más tediosa y menos friendly, por decirlo de alguna forma, es la manera en la que estamos de alguna forma acostumbrados a ver los presupuestos. O sea, todo esto es exactamente igual que cualquier estructura de presupuestos que hayamos visto en cualquier otro programa. Bueno, conceptualmente hay muchas cosas por debajo que son distintas, pero conceptualmente estamos frente a un programa de mediciones y presupuestos completamente habitual. Que si nos queremos traer una base de datos, nos abrimos una base de datos, me voy a mi zona yo aquí tengo ya mis bases de datos y me vengo pues a una que está completamente, digamos, a barullo, todo junto. Bueno, pues en esta lo normal o como trabajaríamos habitualmente, ya me vengo aquí, a ver, ahí. Y tengo pues en mis instalaciones de PCI, de protección contra incendios, pues le voy a añadir aquí la protección contra incendios, capítulo PCI,
e iría arrastrando, pues, detector óptico de humos. Me lo traigo por aquí. Y ya me traigo el detector, pues con su mano de obra, con su maquinaria, con sus... bueno, lo que estáis habituados a ver. Me las podría traer de una base de datos de precios de Internet. Podría bajármelo yo qué sé, de GTP, de precio centro. Podría bajármelo de la base del generador de precios de CIPE, etcétera, etcétera. Podría bajarme esos precios e ir generando, pues, todo mi presupuesto a partir de ahí. Simplemente, de la misma forma que hago aquí, arrastrando y soltando, ir arrastrando y soltando. Y a mayores podría, pues, empezar a decirle, pues, cuántos elementos tengo de cada. Vamos a cerrar esto un momento y abrir la ventana de mediciones. Abro la ventana de mediciones. Bueno, deciros que Mamba sí tiene una cuestión que es completamente, o sea, puedes configurar absolutamente toda la interfaz como te dé la gana. Eso a mí me parece una cuestión bastante útil, sobre todo porque, bueno, soy bastante pejiguero en cómo coloco mis elementos. Total, que yo tengo, pues, sigo en el modo tradicional, digamos. Yo vengo a mi modelo y añado, pues, una nueva línea de descomposición. Epa, que las tengo cerradas porque están cerradas. Ya no sé dónde estaba. Aquí, ¿no? Bien. Sí. Las tenía agrupadas y por eso no veía. Y le podría decir, bueno, pues en este caso, a ver, tengo muchas cuestiones, pero simplemente voy a ponerle que esta es que era un detector óptico de humos. Pues esto está en salón comedor. No me deja. Bueno, en todo caso, Tienes en la voy a chincheta de que decirle que está tengo pinchado. 3 unidades. A ver si... No me lo deja poner. En todo caso, podría ir diciéndole, pues tengo 3 unidades y además, espera que tengo muchas columnas por aquí, voy a quitar unas cuantas. Le digo, hay tres viviendas y en cada vivienda hay, pues, 4 detectores. Insisto que esto no sería, bueno, pues 40. 40. Me vale perfectamente. Perfectamente. Este no es el modo de trabajar. Este es el modo de trabajar tradicional, el modo de trabajar más anclado en las tecnologías de cuando, bueno, de cuando esto empezaba a funcionar, de cuando trabajábamos con bases de datos mucho más tradicionales. Cuando habíamos hecho el paso, como hicimos con los estilógrafos o con las plumillas al CAD, pues hicimos un paso de las planillas de mediciones a las planillas de mediciones electrónicas. Y esto se metía, pues, todo a mano. Pero como digo, Mamba no es, bueno, este software lo que hace es algo bien distinto. Lo que hace es trabajar con modelos BIM, como os decía antes. Por cierto, cosas que, además de trabajar con modelos BIM, cosas que hace Mamba de cara al uso de estándares, por ejemplo, es el hecho de poder trabajar con cualquier versión del estándar BC3. Y esto es especialmente relevante porque no todos los software trabajan con las mismas. Desde luego, no todos trabajan con las últimas versiones del estándar y no todos trabajan con las mismas. Por lo tanto, en algún momento, si veis que no os carga un BC3 correctamente, comprobad exactamente qué versión del estándar estáis utilizando, porque a lo mejor va por ahí el problema. Como decía, Mamba No no todos lo sigue. hacen, no todos lo hacen bien y muchos de ellos ni siquiera te avisan, ¿eh? Eso, por ejemplo, en el paso de Arquímedes a MP Wing, si no recuerdo mal, puedes tener problemas si no de perder mediciones y no te dice Efectivamente. nada y te pasan algunas A partidas a ver, cero. no es que las pierdas, es que No las lee. interpreta incorrectamente Ujú. el estándar y entonces, sin más, no las lee. Bueno, eso afortunadamente con Mamba es un problema que no existe. Simplemente, además, nosotros lo leemos de forma completamente transparente. Leemos el archivo y se acabó.
no hay más historias. ¿Qué pasa? Que cuando lo guardas, sí tienes que tener la precaución de si sabes que lo van a utilizar con Presto 8, por ejemplo, que es uno de los más utilizados por la gente con parche en el ojo, pues puedes tener problemas si no lo generas correctamente. Dicho esto también, Mamba trabaja directamente con el BC3, o sea, aquí no se importa un BC3, sino que es el hecho de trabajar con un software de este siglo, pues lo que hace es que trabajemos efectivamente con cómo se trabaja en este siglo. Y en ese sentido lo que voy a hacer es arrancar un modelo nuevo. Vamos a ver. ¿Y cómo mediría o cómo haríamos para trabajar cómo empezaríamos ese trabajo de medición de en este caso, una instalación, en atención al público que nos ve? Ilustre público. Ilustre público. Partiendo de cero. Aviso ya que ni mucho menos al nivel que las podéis tener vosotros, pero además nunca ha sido uno de mis fuertes, con lo cual, si veis que meto alguna patada, os reís un rato y me lo contáis después para que no vuelva a hacerlo en público. Por eso no eres ilustre. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno es humilde y arquitecto. No podía tenerlo todo. Disonancia cognitiva ahí. Disonancia cognitiva. Como decía, arrancamos de cero. Pues lo primero que vamos a arrancar vamos a ver qué es lo que vamos a medir. Voy a abrir un modelo. Normalmente lo pondría en una pantalla aparte porque, bueno, resultaría bastante más cómodo, pero en este caso, como comparto pantalla única, pues me vengo aquí. Abro la parte del modelo y podría arrastrarlo directamente. Vamos a ver si me deja llegar a la ventana. A ver. ¿Por qué no me deja ir abajo? Bueno, pues si no me deja ir, me lo abro y listo. Modelos BIM, abro un modelo local. Todos los que tenía antes metidos, y en este caso voy a medir el de PCI. ¿Dónde está? Aquí. Edificio Costa, PCI. Pues este mismo. Interpreta por completo el modelo de instalaciones que está cargando y veréis que, bueno, no sé si se ve demasiado bien en pantalla, espero que sí. Se ve, sí. He estado probando distintas configuraciones para que dieran más contraste y no acabo de tener claro cuál puede ser la idónea. Bueno, pues en este caso tenemos aquí el modelo de instalaciones de protección contra incendios del edificio que visteis hace un momento. Y más allá de poder ver el modelo dando vueltas, como decíamos antes, pues resulta que si yo pincho en un elemento, ese elemento me dice aquí a la derecha, aquí a la izquierda, me dice de qué estamos hablando. Pues esto, en este caso, me da una serie de parámetros de información que el técnico que ha modelado esta instalación o el software en el que se ha modelado esta instalación ha insertado dentro del modelo. Pues en este caso me dice que es un Firehose Equipment, que está instalado en superficie, que además es de 25 milímetros la tubería. No sé si vosotros decís tubería, conducción o os da igual. Pero, te iba a faltar, pero tubería está. Falta ese mayor problema. En fin, lo que me está diciendo es que cada uno de estos elementos pues tiene una información asociada, la que sea. Como José María es como es, creo que están hasta los letreros efectivamente, hasta los letreros de las pegatinas de evacuación y demás. Toda esa información está dentro del modelo. Y lo que hace Mamba es decirme, bueno, pues ya que tienes el modelo BIM, ya que has hecho el esfuerzo de dotar a esa geometría con información, pues yo qué sé, aquí tengo el extintor. Pues ya que he pasado he invertido mi tiempo en definir pues que era un extintor portátil, que además es un modelo de 21A 113B, que está
está exactamente en esta posición, que eso quiere decir, entre otras cosas, pues que estará, fíjate, a 2,23, a 2,63 de altura, en la planta baja del edificio Costa. Datos, ojo, que yo voy metiendo, pero datos también que muchos de ellos los toma el programa de modelado o el programa de instalaciones que yo tenga, pues sin más, en este caso del nivel en el que estaba el elemento o del nivel en el que, de la altura a la que está colocado. O sea, no todos estos datos tengo que meterlos yo. El caso es que nuestros modelos están repletos de información, repletos. Una simple conducción, simple o no, me está diciendo de qué material está hecho, me está diciendo qué tipo de tubería es, me está diciendo qué es una tubería, esto ya es importante, o sea, esto no es una línea, sino que es un elemento geométrico que tiene información semántica, tiene información que es capaz de decir cosas de él y que puede a mí servirme para interpretar con qué estoy trabajando, y todos estos datos son con los que voy a trabajar pues hasta el diámetro, la longitud del tramo. Todos estos datos son los que yo voy a utilizar también para medirlo, también para presupuestar. Entonces, sobre todo me gustaría que quedase claro y meridiano la importancia que tiene la información de los modelos más allá de la geometría que podemos percibir, porque es con esa información con la que vamos a trabajar y con la que realmente vamos a aprovechar al 100% o lo más cercano los modelos con los que trabajamos. Con esto en la cabeza, cuando se desarrolló Mamba, lo que se pensó fue, bueno, pues no tiene ningún de un modelo, digamos, a la antigua usanza, pues contando elementos, sino que lo que tendrá sentido es que el propio elemento me dé información, el propio modelo me dé información sobre lo que tiene dentro. De tal modo que, más que un programa de mediciones, podríamos verlo como un programa de gestión de información de modelos BIM. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es empezar a hacerle preguntas al modelo, al que sea, y a partir de ahí empezar a generar la información que a mí me interesa, el subconjunto de información que a mí me interesa, que en este caso será el subconjunto de cantidades y concretamente iré a asociar esas cantidades a los distintos conjuntos de elementos que pueda haber dentro del modelo. Para que os hagáis una idea de cómo es el modelo al margen de la parte gráfica que estamos viendo, pues resulta que tenemos en forma de árbol, por ejemplo, la información de pues cómo está en este caso el edificio Costa. Pues el edificio Costa en su sótano tiene elementos de control, tiene flow fitting, que no recuerdo que sean, tuberías y conducciones las que toquen, element proxy, que son el cajón desastre del IFC, que son pues todo lo que no tengo claro que es un element proxy. Os decía antes, es interesante conocer por lo menos un poquillo de cómo está estructurado un IFC. No es imprescindible, pero ayuda. Entonces, ya que vamos a meternos en esta tecnología, pues yo sí os diría que echaseis un vistazo a la información que pueda haber más masticable sobre IFC. Si puedo meter la cuña, Bruno, hablo de BIMRAS, que tenemos algún episodio hablando de IFCs, incluso en podcasts ajenos al nuestro. Total, que, insisto, esto es como se vería desde la estructura del IFC, una estructura de plantas. El IFC se estructura a partir de un modelo en un IFC Site y un IFC Building, un sitio de obra de proyecto y un edificio de proyecto que después se divide en plantas, pero si no lo queremos ver así, podemos verlo pues directamente por las categorías IFC. En este modelo en concreto pues hay categorías de IFC Flow Fitting, Building Element Proxy, que son los que decía que son cajón desastre, Flow Segment, el IFC Site, Control Element o Distribution Port. Bueno, las que sean, realmente las que sean, porque vamos a poder ir conociéndolas mientras vamos trabajando con Mamba. De hecho, si
si esto funciona razonablemente bien, cada vez que yo pulso sobre una categoría veis que se iluminan de forma distinta una serie de elementos. A lo mejor alguno no se hace notar demasiado, pero Sí, veis que se ponen sí, se en ve que magenta. hay cambios en la pantalla. Esos cambios lo que me están diciendo es qué elementos de los que hay en el modelo pasan el filtro de que sean de esta determinada categoría. Vale. Bueno, pues Por recapitular hasta este punto, yo genero una instalación con el software de autoría que sea, que puede ser CP-CAD-MEP o puede ser la versión que tienen en OpenBean Server del CPFire este, o puede ser Tecton, y ese documento que yo genero me permite exportar ese trabajo que yo hago de diseño y dimensionado de la instalación. Me permite obtener un IFC, que es un archivo que por un lado lleva una información gráfica, pero que también lleva una base de datos asociada, una base de datos que cumple un determinado estándar, que puede ser diferente dependiendo del programa que la genere. No todos los IFC son iguales ni tienen la información estructurada de la misma manera, y que yo puedo importar a Mamba para que me traiga tanto la información gráfica, que realmente no es lo que me interesa en este punto, pero sí la información analítica del modelo que me va a permitir medir, ¿no? Entonces, en esta primera parte lo que hago es obtengo un fichero IFC a partir de mi software de diseño, y ese fichero IFC lo puedo leer con Mamba para que Mamba sea capaz de contar las cosas él solito, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? efectivamente. Vale. Bien. Total, que ya tenemos nuestro IFC y vamos a empezar a medir vamos a empezar a medirlo con Mamba. Para medirlo con Mamba, lo primero que os voy a contar es que trabaja con lo que hemos llamado reglas de medición. Activo la ventana, la pongo aquí abajo y el modelo me lo voy a poner aquí al lado. Esas reglas de medición lo que le van a decir a Mamba, digamos contándolo muy rápido, es qué elementos quiero que mida. Primero, qué elementos quiero seleccionar. Después, esos elementos que quiero seleccionar, qué datos quiero que incorpore a la medición. Porque, por ejemplo, yo podría medir, sería una burrada, pero podría medir el número de tuberías o podría medir los metros lineales de tubería. Son, bueno, dos formas distintas de enfocar el mismo elemento. Insisto que es una burrada. Pero en el caso de una puerta, por ejemplo, yo podría medir el número de puertas o podría medir los metros lineales de guarnición, de recercado alrededor de la puerta. Sigue siendo la misma puerta, lo que pasa que en un caso cuento una unidad y en otro caso cuento metros lineales alrededor de ese elemento. Y podría incluso medir los metros cuadrados de puertas si las quiero pintar, por ejemplo. Entonces, lo primero que hago es seleccionar los elementos que quiero medir. Lo siguiente que hago es decirle qué quiero medir de esos elementos y para qué. O sea, no será con el mismo elemento, podré medir, como decía antes, la puerta, las guarniciones y los metros cuadrados de barnizado, por ejemplo. Bueno, pues vamos a empezar por saber cuáles son los elementos que voy a medir. En este caso, vamos a ver cuál hay por aquí. Una tubería de las gordas, tamaño 90 milímetros. Bueno, pues vamos a empezar con este elemento. Lo primero que hago es añadir una regla de medición, que voy a decir, pues cómo era la tubería de 90. Con tubería. Vale, pues esta tubería de 90 milímetros, yo sé que es de 90 milímetros porque cuando la he pinchado, me he venido aquí y entre todas las Propiedades. propiedades que tengo, pues se me fue el ojo ahí a la de diámetro y vi que era de 90. Pues como decía, vamos a empezar a ver qué
qué es lo que es característico de este elemento que me gustaría empezar a medir. Bueno, pues lo primero que voy a medir, y esto ya es una forma de trabajar, o sea, esto es como lo hago yo, se puede hacer de mil formas distintas. De hecho, el eslogan no oficial de Mamba es mide como te salga los cojones, porque realmente vas a medir, yo mido de esta manera, pero cualquier otro podría decir, no, yo es que en vez de decidir primero que voy a medir con la categoría IFC Flow Segment, yo prefiero medir todo lo que sea de 90 milímetros. Bueno, pues en vez de decir esto, lo elimino. Me vendría, creo que es aquí, y el aislamiento de 90. Pues dame todos los elementos que tengan, veis que ya abren, pues hombre, supongo que serán más o menos los mismos, pero estoy seleccionándolo de otra manera. Bueno, pues cada uno como le guste, como Dios le dé a entender o como haya aprendido. Yo he visto que la forma más cómoda para mí de trabajar es ir de más a menos, de tal manera que además puedo después reutilizar pues, las reglas que vaya creando para hacer elementos que son parecidos pero que no son iguales. Que las reglas se pueden exportar. Por ejemplo, si yo siempre tengo un flujo de De hecho, trabajo a que ver, tiene su origen en el mismo programa, que siempre me va a etiquetar los elementos de la misma manera, yo puedo exportar esas reglas para reutilizarlas y volver a medir la siguiente obra en un pispás, ¿no? O sea, de hecho, en el espíritu de trabajo con modelos BIM está el hecho de reaprovechar al máximo, o sea, es una cuestión de eficiencia. Yo no voy a inventar la rueda cada vez que voy a empezar a trabajar, porque eso es completamente antieficiente. Entonces, para no inventar la rueda, ¿qué tengo que hacer? Pues tratar de reaprovechar toda la información que pueda. En este caso, Mamba está planteado de tal forma que, y lo veremos, yo hago la medición de un edificio y el siguiente edificio, si lo he hecho más o menos igual, voy a aprovechar, si no el 100, el 80, el 90% del trabajo, porque es que no tiene sentido tampoco hacerlo de otra manera. Si yo solo soy un ingeniero que me dedico a instalaciones de protección contra incendios, no tiene sentido que denomine a mis tuberías cada vez de una manera. Pero bueno, aunque así fuese, probablemente utilice siempre los mismos software y ese software me va a permitir reaprovechar mucho trabajo porque la información que inyecta en los modelos es siempre la misma o estructurada de la misma forma. Entonces, como decía, para ir de más a menos, yo empiezo, en mi caso, seleccionando la categoría del IFC, la categoría en la que me selecciona absolutamente todas las tuberías. Los IFC Flow Segment son tuberías. De hecho, en vez de decirle que contiene IFC Flow Segment, le voy a decir que es igual a. Como veis, ya empezamos a complejizarlo un poquito. Los comparadores son todos estos. O sea, puede ser IFC Flow Segment, que va a ser mi caso, pero podrían ser, en el caso del diámetro de la tubería, yo le puedo decir, no, mira, pues todas las tuberías que sean de menos de 25 milímetros me las mides igual. Bueno, pues en vez de utilizar el igual a, utilizaría a ver que deje salir, menor que o menor o igual que, selecciona todas las que, fíjate, vamos a seleccionar todo lo que no sea en IFC Flow Segment. Pues ahí está. IFC Flow Segment lo deja y lo selecciona por negación, por diferencia. En este caso, para no perderme, IFC Flow Segment. Y además, claro, aquí está seleccionándolos todos. Como veis, aquí tengo dos diámetros. Este pequeño, esta de aquí, a ver si me deja seleccionar. Bueno, a ver esta. A ver si nos de 90 esta. Esta es de 50. Bueno, el aislamiento es de 50. no, es el tamaño total, debe ser el diámetro exterior, ¿eh? Sí, debe ser el diámetro exterior. Bueno, 50 milímetros, pero yo no quiero esa. Y sin embargo, cuando yo vengo a seleccionar aquí, resulta que sí que no estaba seleccionando, porque las de 50 también son IFC Flow Segment. A ver qué. Ahí. Entonces voy a añadir parámetros, voy a añadir elementos de filtrado. Como decía, vamos a ver, esta es de 90. Bueno, pues le voy a decir que el Mamba Category sea IFC Flow Segment, pero que además el tamaño total sea igual a 90 milímetros.
De tal modo que lo que ha hecho ya ha sido una selección dentro de esa colección de tuberías. Si le digo, si elimino esto, debería... Epa. Veis que si lo elimino filtra todas, si lo añado, me filtra solo las de 90. Bueno, pues ya tengo la tubería de 90. Vamos a añadirle, vamos a empezar a meterle cosillas. Porque hasta ahora lo único que he hecho ha sido seleccionar un elemento. Ahora voy a asignárselo a partidas concretas dentro de mi presupuesto. Y para esto, hombre, es más fácil que ir metiendo. Yo podría ir metiendo aquí ya, y esto también es una cosa curiosa, podría decirle que directamente... espera que me falta el código, no lo tengo a la vista. ¿Dónde está el código? Vale. Le podría decir que directamente me midiese esta tubería. Ah, está aquí. Y le doy a medir. Y me acaba de medir 25. ¿25 qué? 25 algo, porque no le he dado el código que tiene que medir, pero me las ha medido. Curiosamente, aunque todavía no sé qué es lo que ha medido, aquí aparecen ya 25. Como no le he dicho qué es lo que tiene que medir, lo que ha medido son unidades de tubería. Os decía antes, yo no le he dado ningún... No le he dicho que mida metros, no le he dicho que mida nada. Lo único que va a medir es las ocurrencias que hay en este archivo de IFC Flow Segment de 90 milímetros. Bueno, de hecho, si me voy a la medición... Aquí aparecen las tuberías que ha medido. Ha medido 22 unidades, que imagino que serán trozos pequeños. Pues no. No, 22 metros, ¿no? ¿Por qué? No, 22 ocurrencias de este elemento. Vale, ¿Por qué? correcto. Porque todavía no le he Sí, dicho que lo que quiero medir son metros. son, Sí, sí, son, tienes son razón. metros. Tienes razón. Entonces, para decirle que lo que quiero medir son metros, lo que tengo que hacer es indicárselo como, bueno, pues indicándoselo en los distintos parámetros que yo puedo utilizar. Yo, de todos estos parámetros que tengo en la tubería, resulta que puedo escoger, pues, que compute cada uno de ellos. Cada uno de ellos es, pues, en este caso, length o longitud. Vamos a ir por length, que cuando son en inglés normalmente los pilla a todos. Y fijaos, yo al añadir un parámetro B de longitud, lo que ha hecho el software es decirme, vale, tú lo que quieres es medir el número de ocurrencias, o sea, el número de elementos IFC Flow Segment que hay, y quieres que lo multiplique por la longitud, length, de cada uno de esos elementos. De tal modo que si hay una tubería que tiene un parámetro 2 y una tubería que tiene un parámetro 3, lo que va a hacer es 1 por 2, 1 por 3 y me lo va a sumar. Vamos a vaciar esto y vamos a verlo. Limpio todo. O mira, directamente lo vacío. Y le doy a medir. Le doy a medir y de repente, bueno, lo que ha hecho ha sido cambiarme el 25 que tenía antes, ¿no? Eran 25. Y me lo ha cambiado por 159,87. ¿Por qué? Pues porque ahora lo que ha medido son las tuberías multiplicando A por B, A que es el número de tuberías, número de elementos iguales, y lo ha multiplicado por la longitud del elemento. De tal manera que yo tengo todas las sumas parciales y, bueno, por supuesto, el total de medición de estas tuberías. Ojo, con una cuestión, que es que además yo puedo individualizar cuál es la tubería que estoy midiendo en cada momento. A ver si encuentro una de las grandes. Esta, por ejemplo, 12 metros. Un momento que se me ha quedado pillado. A ver, esta de 12 metros.
Pues con 12 metros debería ser visible, ¿no? Ujú. Vamos a ordenarlas por tamaño. Esta de 48. Ahí la Es tenemos. la ¿Veis larga que esa, sí, correcto. Entonces, ¿qué me permite esto? Pues, hombre, un control bastante más potente de qué es lo que estoy midiendo. De tal modo que yo puedo no solo tener la conciencia de que estoy efectivamente midiendo los elementos, sino que además puedo de forma visual hacer ese control de lo que estoy llevando adelante. Por si fallara algo, por si de repente algo no estuviese donde tuviese que estar, etcétera, etcétera. Vamos a ver si tengo aquí. Bueno, esto podría bajarle un poco la transparencia y verlo mejor. Voy a agruparlas además por tamaño. ¿Dónde está el tamaño? Estas tuberías, en este caso es un poco absurdo, pero porque hay muchísimas dimensiones, pero podría agruparlas por el tamaño de las tuberías. En el caso de que las estuviese agrupando yo qué sé, por nivel, por ejemplo, no sé si tengo por aquí el nivel, pues a lo mejor me resultaría mucho más útil. Pero vamos, que puedo agrupar toda esta información de mediciones como me dé la santísima gana. A ver, por aquí. Con lo cual ya me imagino que empezáis a ver que esto a lo mejor pues tiene más sentido que estar midiendo elemento a elemento de forma más tradicional. Pero además, bueno, esto que yo he puesto aquí sin ton ni son, como decíamos antes, lo lógico es traérnoslo desde una base de datos. Así que vamos a abrir una base de datos, la que tenía antes, por ejemplo. Creo que está. Vale, en este caso, como solo quiero la base de datos, no voy a querer ninguna de estas ventanas. Esta es la cerrada. Y me la voy a traer para aquí. Os recuerdo que nos vayáis, que tenemos sorpresa final, ¿eh? Ostras, que ya llevo casi una hora. Bueno, luego ligerito. Que tampoco se trata de machacaros. Bueno, como decía, tengo aquí mis elementos, pues primero, en este caso, red de 90 milímetros o red de distribución de agua, me vale cualquiera de los dos. Me vale cualquiera de los dos porque en realidad no estoy haciendo la medición, digamos, de forma ordenada y demás. Vamos a eliminar esto, que era de Juja, y vamos a traernos a ver, hombre. Ahí. Esto es para que te explote la cabeza, ¿eh? O sea, eso... Yo me he traído la tubería de red de distribución. Y no sé si tuviese por aquí el aislamiento, pues no lo tengo. El contraincendios no se aísla, salvo que haya riesgo de condensaciones. Ah, bueno, claro, esto es de incendios. Bueno, pues no sé qué elemento podría añadirle a esto. Pero bueno, imaginémonos eso, que estoy trabajando con pues la redistribución de agua, que este otro, que la enterrada, pues fuese el aislamiento. Que no es el caso, pero vamos, me lo traigo por aquí. Y bueno, en el supuesto de que esto no fuese una red de incendios. Bueno, yo lo que acabo de hacer es decirle, bueno, todos los elementos que son tubería de 90, quiero que me los midas. Vamos a cerrar esto un segundo. Bueno, no cerro nada. Voy a abrir. Descuelgo esto por aquí. Listo. Yo lo que quiero es que me midas, como decía antes, la redistribución me la vas a medir en metros y me la vas a medir por longitud. Bueno, pues cuando no quieres, no quieres. Si no quieres así. Me da que está ahí el ordenador un poco estresado. Sí, es posible.
Vale, pues me mides la longitud. Y este otro, pues me vas a medir, como voy a tener un poco de, yo qué sé, de desperdicio, pues me lo vas a medir también por longitud, pero me lo vas a multiplicar por un factor de 1,1. No sé, pues porque, por lo que sea. O mejor todavía, en vez de medir una longitud, me vas a medir, eh, podría medir la longitud por el diámetro y así tendríamos, entiendo que la no, pero el diámetro tendría que hacer la fórmula. Bueno, Por, tre- para por, ver por, cuánta tre- pintura. por 3,14, por Sí, ejemplo. pues mira, vamos a medir la longitud por el diámetro Exterior. exterior por 3,14. Y esto sería la superficie de pintura que tengo que medir para pintar todas las tuberías de 90 de esta instalación. Bueno, como veis, le he puesto dos conceptos distintos al mismo conjunto de selección y midiéndolos de forma distinta. Ojo que lo he puesto aquí, pero yo podría directamente decirle, mira, en un caso a longitud, en otro caso me vas a dar, ¿cómo era? Diámetro, ¿no? Exterior, sí. Diámetro exterior y además me lo vas a medir por 3,14. Vale, pues a ver qué sale. Vamos a borrar esto y vamos a darle a medir. Pues esto es lo que ha pasado. Que el mismo elemento, el que tenía antes aquí como red de distribución, perdón, como tubería de 90, me lo ha medido en un caso con metros lineales y en otro caso con metros cuadrados. Pocos me parecen, de todas formas. No, no es tubería de 90, ¿eh? Bueno, sí, también es cierto. Acostumbrado a metros cuadrados de paredes, ¿qué quieres? Todo lo que baje de 20 metros cuadrados es ridículo. Si me voy a ver, ¿dónde estaba la ventana? Ediciones. Que las tengo debajo. Compruebo y efectivamente me está midiendo en todo caso los metros, los diámetros y el 3,14 que le he puesto para saber cuánta pintura lleva cada uno de estos tramos de tubería. De tal modo que, caramba, con una sola selección, digamos, aunque ya veo aquí que he fallado, que he metido en el mismo saco la tubería enterrada y la tubería a la vista, en el mismo saco me marcaría ambos elementos. Veis aquí que me aparece sin clasificar y sin embargo el elemento lo tengo completamente rico en información. Bueno, eso es porque debería haber marcado exactamente la base de datos a la que tiene que acudir y encargarse de tomar exactamente todos los datos. En este caso, a Mamba le da igual si el dato está o no vinculado, él va a medir siempre y lo que me va a dar es más o menos información en función de la base de datos que esté enlazando. O si no hay base de datos enlazada, como es el caso, yo he pasado la referencia del concepto, pero no le he dicho que está en esta base de datos. Si no hay base de datos enlazada, él mide algo que tiene este nombre que yo le he puesto aquí y saca sus mediciones a partir de los parámetros del elemento. Voy a cerrar esto y volver aquí. Bueno, todo esto, evidentemente, pues tiene su trabajo, digamos. Hay que hacerlo pues con cierta. Con un poco de paciencia para ir cubriendo todos los elementos. Vamos a cerrar esta también, que ya no voy a usar. Porque el proceso es siempre el mismo con todos los elementos. Como os decía antes, me di cuenta de que la tubería enterrada no es la misma, con lo cual si queremos vamos a refinar, podemos refinar un poco más la búsqueda. Vamos a ver dónde. Esta no tiene enterrada.
Vale. Pues tendría que buscar una de las que están enterradas. A ver si esta está enterrada. Tiene pinta de que sí. Tiene toda la pinta. Bueno, esto es la bomba, ¿no? Lo que estamos haciendo es, básicamente, yo trabajo en un programa que me permite diseñar y calcular la instalación. En ese programa genero un IFC que tiene la información gráfica y además asociado una base de datos de parámetros de acuerdo con el estándar IFC, y además puede tener unos datos personalizados que introduzca el propio diseñador del software de diseño, valga la redundancia, como es el caso de Tecton, que tiene un preset propio, tiene un conjunto de datos propio. Y a partir de ahí cargo eso en Mamba. En Mamba también puedo cargar una base de precios, preparar una regla, que es como una especie de regla de filtrado que me dice qué elementos tengo que coger del modelo IFC y cómo tengo que medirlos, y esos elementos lanzarlos contra un precio descompuesto de la base de precios, o contra un precio simple, o contra un conjunto de ellos con diferentes criterios, como es el caso de la tubería, que puedo medir la tubería, las longitudes de la tubería, o puedo medir su superficie exterior para asociarla a la partida del pintado de la misma, ¿no? Y todo eso de manera repetible. Si siempre utilizamos el mismo programa de diseño, siempre vamos a obtener los datos estructurados de la misma manera, y siempre podremos, las reglas que tengamos que definir serán siempre las mismas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene mucho potencial, en el sentido en el que sí que tiene una curva de aprendizaje, porque evidentemente pues hay que saber un poquito de lógica, nos ayuda ahí el tema de conocer la posibilidad de combinar expresiones lógicas y todo eso, pero, pero tiene muchas posibilidades de automatización, ¿no? Muchísimas. Entonces, Y, hombre, fíjate en este caso que yo he hecho una regla en la que tengo una redistribución de 90 y una redistribución de 90 enterrada. Bueno, pues yo ya le he dicho, primero vas a medirme las que no están enterradas, y para eso le digo, no quiero las enterradas. Bueno, pues lo que hago ahora es duplicar esta regla y le digo, además, estas van a ser enterradas. Lo único que tengo que hacer es aquí quitarle el elemento que no quiero, y en la referencia decirle que en vez de no contiene, en este caso, contiene enterrada. Y en la otra le voy a decir que no quiero las que vayan enterradas. Bueno, el esfuerzo que me ha supuesto hacer la segunda regla ha sido mínimo. Sin embargo, a la hora de medirlas, la diferenciación va a ser inmediata. Ojo que esto lo podemos hacer con el diámetro. Por ejemplo, si tenemos un edificio, una fontanería, donde yo tengo tuberías de polipropileno de 7 diámetros diferentes, hago la regla una vez, la replico 7 veces y voy cambiando simplemente el diámetro, ¿no? Entonces, 50 veces las que sean. Debemos darnos cuenta del potencial, ¿no? Te das cuenta que aquí lo que ha hecho ha sido asignarme, antes tenía 140 y algo, ahora lo que me ha hecho ha sido asignar solo las enterradas al parámetro, o sea, solo las que tienen el parámetro referencia que incluye la palabra enterrado, ni siquiera tiene que ser todo el contenido, solo las que incluyen la palabra enterrado son estas tuberías, y las que no incluyen enterrado son estas otras. Bueno, esto, como dice Bruno, llevado pues a una instalación del tipo que sea, pero en el caso de tuberías, vamos, sin duda ninguna. Yo tengo definidas una regla para todas las tuberías, y la voy refinando para cada diámetro de tubería. De hecho, vamos a ver vamos a ir más allá. Vamos a ver cómo haríamos esto. Este es el proceso que haríamos de forma iterativa con el resto de elementos. No voy a meter en muchas honduras, aunque a José María y a Manuel Antúnez, los programadores, les deben estar pitando los oídos por las barbaridades que hago. Vamos a ver cómo mediría entonces, pues creo que era el que tenía, siempre tiene que haber uno preparado para salir de bonito. Entonces, en no, esta es la base de datos. Vamos a ver. Yo ya me he creado mis reglas y mis modelos y demás. A ver, ¿dónde estás? PCI Mamba. Me lo cargo. Y lo que vamos a ver es cómo
como el proceso que yo utilizaría para hacer esto mismo con otros, con edificios que se repiten. Porque, bueno, esto que tengo aquí, vamos a ver modelos bien. Ventana, vamos a ver el modelo. Este es un presupuesto ya medido de un edificio Sí, este es un concreto. presupuesto ya medido. Vale, ya está medido, ya he generado mi presupuesto y bueno, un poco por ir adelantando acontecimientos, porque estamos teniendo preguntillas y quería dejar unos minutos para aclararlas. Yo, además de esto que estamos viendo, que es un poco la seña de identidad diferencial, la posibilidad de coger el modelo IFC y medir a partir de él mismo de manera automatizada, yo puedo hacer todas las demás cosas que hago en un programa de mediciones y presupuestos. Sí, 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 Generar informes. este mismo que tengo aquí, este modelo que tengo aquí, yo podría directamente hacerme las certificaciones. Vale, certificar la obra, a O origen podría, y toda la pesca. sí, todo, vamos, un Es segundo que decir, cerro todo esto eso que hacemos tradicionalmente con Presto o con Arquímedes, con mucho sufrimiento en algunos de ellos, pues podríamos hacerlo. ¿Por qué no me deja verlo? Ah, porque no está medido. Dame un segundo. Que borre el... Bueno, antes de ver eso, y por supuesto, yo toda esta información tendré que sacarla a algún sitio. No pensemos que se va a quedar siempre en el modelo. Entonces, para eso yo tengo que poder, evidentemente, generar mis informes, los que sean, pues ya viene con unos cuantos hechos, pero tendré que... epa, tendré que poder generar toda esa información que ya está dentro del modelo de forma ordenada y en un formato, pues, hombre, legible y sobre todo bastante más sencillo de adaptar a los gustos o a las necesidades de cada uno que lo que estamos desgraciadamente acostumbrados. Yo no sé vosotros, pero yo en general sé si el presupuesto que me envían viene de tal o cual software porque hay quien no se preocupa ni de cambiar el color azul de la barrita de arriba. Entonces, en este caso, no es que no se preocupen de cambiar la los del barrita. parche van por ahí con la franja cian, ¿no? Efectivamente, la barrita esa hacia arriba, que ¿por qué no se cambia? No se cambia porque es un auténtico dolor el meterse a diseñar los informes. En este caso, a ver, no es que sean inmediatos, porque requieren conocer lo que estamos manejando, requieren saber un poco cuál es la estructura del presupuesto que queremos hacer, pero con deciros que esto se puede generar en un 70% con Word, ya os digo bastante. Porque después será asignarle pues, a cada sitio, cada información, el sitio que tiene que llevar y bueno, un poco pillarle la forma de manejarlo, pero realmente el trabajo de diseño de informes es muy logrado. Con una cuestión a mayores, que a mí por lo menos me pone muy nervioso cuando trabajo con otros softwares, que es que yo puedo ir viendo qué es lo que pasa en mi presupuesto, en mi formato, mientras lo voy trabajando. Si yo aquí, detección y alarma, tope guay, lo único que tengo que hacer es actualizar aquí. Y en algún sitio aparecerá inmediatamente qué es lo que estoy viendo. De tal manera que no tengo que esperar. Bueno, digamos que son procesos bastante más ágiles que aquellos a los que estamos acostumbrados. Como decía, programa de mediciones completo que puede hacer todo el ciclo de mediciones desde el diseño, o sea, desde la elaboración de la medición, la certificación o la generación de informes, pero además es que dentro de que es bastante la información que manejamos dentro de los modelos, pensad que cuando nosotros hemos introducido información de materiales, mano de obra, incluso de temas de sostenibilidad, hablando de pues, cuáles son los residuos que se generan, cuáles de plástico, cuáles de madera, etcétera, etcétera, yo esa información la puedo utilizar. Y la puedo utilizar de una forma además bastante, ¿cómo decirlo?, rica. Porque yo puedo tomar, cada vez que pincho en uno de estos, lo que está es el gráfico rehaciéndose a partir de esa información. Y yo veo que, por ejemplo, en este sistema de protección, el 77,88% del coste del presupuesto se lo lleva el material.
lógicamente el 20% se lo lleva la mano de obra y queda después como medios auxiliares un escaso porcentaje. ¿Para qué sirve este tipo de información? Además, ojo, que yo la mano de obra puedo ver de cómo se reparte. En este caso, pues en peón ordinario tengo un 12%, no lo veis, pero en oficial instalador de redes tengo un 30%. ¿Qué me permite esto? Esto me permite ver la obra desde otro punto de vista. A mí cuando el promotor o cuando mi cliente me dice, oye, esto hay que apretarlo, ¿tiene sentido que yo apriete en la mano de obra cuando es un 20%? ¿O tiene más sentido que me pelee con los distribuidores para ver si consigo un precio más barato? Eso que todos tenemos claro que es así de forma intuitiva, aquí lo cuantifico. Lo cuantifico y digo, no, mira, es que de todo mi presupuesto el 77% es material, con lo cual, ojo, que a lo mejor toca revisar cuál es el material que más me está pesando en todo esto. Bueno, pues vamos a ver cuál material me está pesando en todo esto. Es en este caso boca de incendio equipada. Coño, se lleva tanto porcentaje. Pues se lleva porcentaje, sí señor, se lleva casi el 20% del coste de material, se lo llevan las bocas de incendio equipadas. Miro así raro porque es que se me abre en la pantalla al lado. Aquí tenemos, evidentemente, la tubería. La tubería de 90 milímetros, pues se está llevando, no lo veo porque se hace muy largo, pero se estará llevando otro 20%. Vamos a ver cuánto lleva. Sistemas de abastecimiento. Bueno, no, vamos a ver, de todas las tuberías, que veo que el 87% se me va a material, la que más, boca de incendio equipada, como decía antes, en este caso, bueno, se me pasa de largo el texto, pero entiendo que es la de 90 milímetros, la siguiente que me lleva precio es la... Eso tiene pinta de... Ese es el grupo de bombeo. el Por la grupo de descripción, presión. eje camisa externa de acero inoxidable es el grupo de Sí, bombeo. esto Sí. sí, el grupo de presión. Vaya, que puedo ir viendo de forma bastante más rica, como decía, bastante más informada, dónde está el dinero en mi instalación. Y hombre, esto que en algunos casos puede ser relevante, entenderéis que hay situaciones, cuando somos instaladores, en las que pues a lo mejor puede ser crítico para evaluar un presupuesto, para saber dónde puedo tenerlo. Evidentemente, la información tengo que dársela antes, o sea, pero yo ya tendré mis partidas perfectamente aquilatadas, ya tendré todo mi material, bueno, pues hecho en condiciones. Decíamos antes, por cambiar de tema y ya ir cerrando, que además esta información a mí me tiene que servir para poder utilizarla en más material, o sea, en más edificios. Yo este edificio que lo he medido con las reglas que tengo aquí, reglas. Yo tengo todas estas reglas metidas. Solo para incendios. Pero claro, cuando tengo la protección de incendios de otro edificio, pues yo quiero esto también, porque no quiero tener que volver a meter todo. Bueno, pues decía antes Bruno, ¿puedo importarlas y exportarlas? Bueno, pues efectivamente, yo puedo exportar todas las reglas, llevármelas a un edificio, a un modelo completamente vacío. Vamos a hacer un modelo nuevo. Para exportarlas diste clic derecho dentro de la ventana de reglas y escogiste... Sí, lo que hice fue seleccionarlas todas. Porque lo acaba de preguntar Damaso. ¿Cómo se exportan las reglas de medición? Reglas, las seleccioné todas, seleccioné la primera, seleccioné la última con mayúsculas pulsado, botón derecho, exportar. Me abre la típica ventana de exportación y, bueno, de hecho yo tengo aquí mi colección de reglas. Y se quedan guardaditas. Y se quedan guardadas en el disco. Ojo, antes hablábamos de trabajo colaborativo. Yo esto, y además en este ejemplo concreto, estábamos, pues creo recordar, 5 personas creo que estábamos midiendo el edificio al tiempo. Unos estaban midiendo una cosa, otros estaban midiendo otra. Cada uno iba generando las reglas de su disciplina y lo que hicimos al final fue abrir todos los modelos en un ordenador, abrir todos los conjuntos de reglas
validar las reglas contra el conjunto de modelos y reunir todos los presupuestos parciales en un único presupuesto. Como decía, yo aquí tengo el modelo vacío, le voy a cargar un IFC, era el de PCI. Está cargando. Está cargándolo. Me carga el edificio, me carga el modelo completamente vacío. Y le digo, bueno, pues oye, que ya tengo las reglas hechas de la vez anterior. Impórtalas. No recuerdo si tengo el banco de precios asociado, que creo que no. Pero si no lo tengo, lo vamos a ver inmediatamente. Yo le digo que me lo mida. No lo tengo asociado. No tienes porque no te da precios. No me da. Bueno, pues vamos a base de datos, banco de precios. Banco de precios para este documento. En este caso va a ser este. Bueno, ahora me lo va a duplicar. ¿Veis cómo Bala. a partir de la generación de reglas, a partir de la importación de reglas que yo ya tenía de un edificio anterior, pues me ha ido metiendo cada cosa en su sitio, porque ya tengo asignado la ruta que tiene que tomar cada uno de los elementos. Estos dos que están aquí fuera, no sé por qué se han quedado fuera. Pero me ha pasado todos los elementos o sea, de un documento vacío al que yo lo único que he hecho ha sido añadirle el IFC y el conjunto de reglas que he ido haciendo, como vimos antes que se hacían, me ha generado ya toda la medición. Esta medición y presupuesto que suman pues 32.000 euros. Pero es que si meto otro edificio con la misma secuencia, vamos a abrir uno nuevo. Este era el edificio Costa, pues ahora vamos a verlo con otros edificios. Modelo BIM, abro el modelo BIM. Pues del edificio Ladera, que es el otro, el de al lado. Y además le voy a decir que importe las reglas, las mismas reglas. Es otro edificio, otra instalación, trabajado con el mismo modelador, trabajado con el mismo equipo. Por lo tanto, le voy a decir, oye, que este también, en la base de datos, fijaos que aquí ya ha desaparecido el banco de precios. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un banco de precios específico para este modelo, específico para este documento. Si yo tengo 3, 4 clientes, 10 clientes que trabajan con bancos de precios distintos, yo lo único que tengo que hacer es aplicar las reglas con los distintos bancos de precios. Pues en este caso, me vuelvo a coger el banco de precios, voy a darle un banco de precios distinto. En este caso no va a ir ordenado. Si en este vimos... A ver, en este vimos que me lo ponía todo muy colocadito en su sitio, pues ahora vamos a ver qué pasaría si trabajo con los mismos elementos pero en una base de datos de precio diferente. En esta base de datos de precio yo lo tengo sin ordenar los elementos. Lo que va a hacer es medírmelos pues, con el orden, sin el orden que tienen estos otros. Ah, coño. Pues igual la base de datos la tengo exactamente igual. Sí, también está ordenada. Sí, pues igual sí.
Pero lo que sí ha hecho, y lo veis aquí, es que me ha medido todos los elementos de este modelo sin tener que rehacer la medición. Y de hecho aquí me aparecen, veis que aparecen unas en verde, otras en negro. Bueno, hay mediciones que no ha considerado porque no estaban, y directamente las que no pasan ningún filtro, pues no miden nada. Las que pasan filtro me las pone en verde, ojo, esta te la he medido. Bueno, pues esta podría descargarla. Es un poco más de proceso para el ordenador, pero a mí realmente es que me da igual, porque ya habéis visto lo que ha tardado. No supone un problema. Hombre, en edificios con mucha carga y con muchísimas reglas, pues sí puede suponer un pequeño retraso. Pero ¿yo qué he hecho? He cogido mi colección de reglas de medición, lo he arrastrado o lo he importado en mi modelo parecido, pero no igual al que ya tenía, y lo he medido en un momento. Entonces, bueno, tampoco quiero alargarme mucho, que ya son hora y media y no quiero que estos señores se querrán ir a dormir o a comer o a cenar o a donde sea. Bueno, sí, aún Con lo sigue cual, habiendo bastante audiencia, ¿eh? Entonces yo creo que ese cliffhanger que les hicimos antes de que se queden hasta el final ha hecho efecto. pues si te parece, descarga, no, descubre el pastel, di Des- cuál, Descubro el o digo pastel. yo, cuál la... ¿Cómo? Bueno, antes tenemos un par de preguntas, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, sí, primero Ah, vamos no, a no ver es las una preguntas. pregunta, espera. Comenta el gran Roberto de Rauca, ingeniero industrial y mejor persona. Una cosa muy práctica es que según vas escogiendo la medición, la vas resaltando en el modelo, lo cual permite verificar que nada se ha quedado atrás de una forma muy visual y muy Bueno, práctica. hay una forma, hay un... Lo he cerrado ya. Comparto. Hay una fórmula con la que podemos compartir pantalla. Cuando yo le doy en este caso aparecen ahí una serie de elementos, igual no se ven demasiado por el contraste que tengo de pantalla. Tenemos a las crianzas preparándose para desfilar a la Parece que cama. tengo a una que le están rebanando la garganta. Cuando yo le doy a inspeccionar, veis que se muestran, por ejemplo, las uniones. Ujú. Lo que se está mostrando aquí son los elementos que no han superado ninguna regla. Ajá. Hay elementos que no se han medido, no es que no se hayan medido, es que no se han superado ninguna regla. Y eso quiere decir que no han sido seleccionados por ninguna de las reglas. Evidentemente, hombre, si somos muy finos, mediremos los codos, pero no sé vosotros si los medís habitualmente. Entiendo que lo habitual será poner la parte proporcional de uniones. Pero bueno, si quieres aquilatar, pues los incluyes y listo. Ujú. ¿Qué me está diciendo esto? Que no hay ningún elemento de estos que esté incluido dentro de estas medidas, dentro de estas reglas. De tal modo que yo siempre puedo ir viendo qué es lo que está pendiente de medir. De hecho, yo lo que hago es voy seleccionando lo que está pendiente de medir, voy ocultando lo que ya he medido y así, bueno, pues digamos que voy visualmente, voy filtrando también mi modelo para trabajar de forma cómoda. Aquí ya toca eso de, pues mide como tú quieras, porque no te voy a decir cómo medir tu modelo. De la misma forma, ojo, y esto es bastante importante, que no te voy a decir cómo modelarlo, Claro. porque tú modélalo como te dé la gana. Encárgate de que el modelo sea ordenado para poder después diferenciar los distintos elementos y hasta ni siquiera mucho, porque ya con que pongas los diámetros diferentes ya el programa va a Claro. entender qué son. Quizás en esa parte lo más importante es encárgate de conocer cómo tu programa de modelado modela, es decir, cómo va a Sí, generar el IFC para que tú seas capaz después de darle a pero fíjate, Bruno, yo este modelo lo recibí, yo no he modelado nada de este modelo de instalaciones Ujú. ni del conjunto de edificios que medimos. No necesité modelarlo para saber qué es lo que estaba midiendo. Evidentemente, ahí tiene que haber un conocimiento Exacto. de qué es lo que tengo delante, pero tampoco tiene que ser exhaustivo. Ujú. De tal modo que yo puedo medir, y lo he hecho, medir modelos de otra gente. Me mandas el modelo, lo mido. Si hay alguna cosa que se queda fuera, te lo digo para que revises o porque también me sirve a veces como primera auditoría de ese modelo y directamente me,
tenemos ahí un nicho de mercado, ¿no? Un especialista Sí, sí, sí. en medición de modelos BIM, por ejemplo. Avísenme. Por ejemplo. Vamos, encantado. Tenemos una pregunta de Germán. En cualquier caso, el programa también tiene ventajas para usarlo de forma tradicional sin entorno BIM, ¿no? Sí, 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 sí. Es un programa de mediciones Claro, es un completo. programa de mediciones y presupuestos Ujú. que además trabaja muy bien, explota todo su potencial en entornos BIM. Vale. Pero sí, por ejemplo, y además hay uno de los participantes en el curso que hicimos a primeros de año, era una persona que es una persona que no trabaja, no está sumergido, digamos, en un entorno BIM al 100%. Pero decía, claro, pero yo ya voy metiendo la patita y a mí estas cosas es que me vienen de fábula porque Mm. me hacen perder muchísimo menos tiempo. Sí, El tiempo que gasto aquí lo estoy invirtiendo, no siento que lo estoy perdiendo. claro. Yo sobre eso tengo que hacer un pequeño rant, ¿no? Que a lo mejor nosotros como ingenieros, y esto es un pensamiento, es una opinión muy personal, ¿eh? Debemos tratar de superar ese modelo de las obras con Excel e irnos introduciendo gradualmente en este tipo de ecosistemas, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Aquellos que hagáis muchas térmicas, eh, a día de hoy, el modelar un edificio y obtener con el programa que sea, con el que os parezca a vosotros, con Tecton o con el que sea, con CIPE, el obtener el cálculo de cargas térmicas y la justificación del H0 y el H1, una vez tenemos pericia modelando, no en nuestro primer edificio, ni en el segundo, ni en el tercero, pero en el cuarto, en el quinto, en el sexto, es más rápido que andar midiendo sobre el CAD y utilizar VP Clima o hacer un Excel. Más rápido, un resultado más fiable, una presentación mejor y todo eso. Entonces, el introducir este tipo de dinámicas de trabajo es una necesidad. Yo entiendo que hay que hacer una inversión en software, que hay que hacer una inversión de tiempo en formación, que eso pues nos puede echar un poquito para atrás, pero debemos tecnificarnos necesariamente para. Vivimos en una guerra de precios permanente, el mercado de las instalaciones vive en guerra de precios permanente, no podemos pelear con las grandes ingenierías, es imposible, y lo que necesitamos es, no podemos bajar más los precios. Con los Bruno, si precios me que permites, tenemos, ganar más dinero. O sea, eso es. precios al margen, has dicho una cuestión, bueno, pasado por encima de una cuestión que a mí me parece fundamental, que es que los procedimientos manuales a los que bueno, mucha gente está todavía acostumbrada, o procedimientos más, si me permites, aunque sean con equipos informáticos, siguen siendo procedimientos analógicos, son sobre todo muy sensibles a errores. Ujú. Yo si tengo 3.000 metros lineales de tuberías, la facilidad con la que me voy a despistar es grande. Yo no sé vosotros, yo hace años cuando tenía que medir un edificio, tenía que decidir que iba a ponerme a medir y en los 2, 3, 4 días, la semana que iba a estar midiendo, hacer solo eso. Porque en el momento en que dejase 3 días la medición encima de la mesa, se me despistaban habitaciones, o se me despistaban partidas, o se me despistaban sabe Dios lo qué. Sí. Sin embargo, el hecho de poder automatizarlo o por lo menos descansar gran parte de esa labor en procesos automáticos que sé que sobre todo no van a fallar, para mí no tiene precio. Ujú. No, no vamos a ver. Y aunque la de cantidad de edificios que habrán ido, esto es un ejemplo que yo pongo sistemáticamente, ¿no? La de cantidad de edificios que habrán ido sin los tramos verticales de las tuberías. O sea, eso. Cantidades ingentes de ellos, porque como en el plano no se ven, pues ya está, ¿no? Entonces, y además, por ejemplo, en Tecton podéis trabajar sobre el plano, en CIPE podéis trabajar sobre el plano. Si Pero estáis Bruno, yo acostumbrados a. viéndolos, Ah, a mí, y es no me duelen prendas en decirlo, o sea, a mí en una ocasión, hace ya muchísimos años, se me olvidaron los muros de sótano de unas viviendas. Pues chico, no me preguntes cómo, pero salió el presupuesto sin los muros de sótano. Pues al promotor no le hizo puñetera la gracia. A mí no me hizo puñetera la gracia lógico, que me lo lógicamente. sacaran encima. Pero pasa. ¿Y por qué pasa? Porque yo no vi en ningún sitio que se estaban quedando fuera de la medición. Claro. Bueno, desvela ya esa sorpresa. A ver, venga, vamos. No hay Haznos más una. preguntas entonces.
No, Bueno, bueno, siempre nos entran las preguntas tarde. Si queréis, yo sigo viendo aquí los chats todos, estoy revisando. la sorpresa que traíamos para los que hayan mantenido el tipo después de esta hora y media, hora 40 casi, es que hasta hoy a las 00, cualquiera de los miembros de ingenieros industriales que compre la aplicación la podrá adquirir al 50%. Sin más historias. Introducís el código, el cupón Ingenieros Industriales en minúsculas en la página de venta de Mamba, que es mambabim.com. Mambabim.com, vamos a poner aquí delante. Mambabim.com. Ya están yendo hordas de ingenieros a comprar. Si os es más fácil, Aquí. yo creo que Mambabim es relativamente sencillo, pero si os es más fácil, tienda.bimmate.com. Yo creo que Mambabim es más sencillo. Vale, Pues, aquí. entrando ahí y dándoos de alta en la tienda, claro, para poder tener vuestros datos de facturación y demás, y comprando con el cupón ingenierosindustriales.com, directamente se os aplica el 50% de descuento. Como esto es como una teletienda, hasta hoy por la noche, o sea, el que lo compre a las 12:01 paga el doble. El que lo vea grabado, mal. El que lo vea Mal. grabado, pues ya lo siento. Lo sentimos. Que nos Lo mande un sentimos. correo diciendo que nos quiere mucho, pero lo veo difícil. Que os haga. Yo, bueno, creo que es una oportunidad al margen de mi implicación con la marca. Yo creo que es una oportunidad que vale la pena aprovechar porque el coste no es. El coste del esfuerzo que decías antes de software, en este caso, nosotros hemos optado por una política de costes. Bueno, entendemos que con una visión a largo plazo más que en corto, y nos interesa más que haya gente contenta como Roberto usando la herramienta y no bueno, que podamos pegar un pelotazo inmediato. Muy bien. Estoy convencido de que a poco que la utilicéis le vais a sacar partido y la vais a ver más que útil y más que rentable. Yo me la voy a comprar ahora. Bueno, Evelio, darte las gracias por tu tiempo, por estar aquí. A todos los que nos estáis viendo, daros las gracias. Si tenéis dudas, pues podéis planteárselas a Evelio directamente. Que él Sí, además me tenéis en el canal como Ocupa. os contestará amablemente. Y nada más, recordaros. Quiero aclararle aquí a mis compañeros que están en el chat interno diciéndome que es ingenieros industriales, todo junto y en minúsculas, que no se creen que lo haya dicho, Ingenieros que industriales. quieren que lo pongas en el chat. Ingenieros industriales todo junto y en minúsculas. Vale. Ingenieros industriales todo junto y en minúsculas. De todos modos, lo voy a pegar voy a fijar un mensaje en el servidor de Discord para que quede claro ahí. Mira, esto puedo pegarlo en Discord. Y no le falla a nadie. Bueno, nada, simplemente comentaros que la semana que viene también tenemos mucho movimiento, que tengo pendiente cerrar el calendario, que estéis atentos. Tenéis un acceso rápido al calendario en ingenierosindustriales.com/calendario. Ahí veis un calendario bonito, que no corta los títulos. Y después, si queréis añadirlo a vuestro calendario, podéis abrirlo en Gmail dando un clic en un enlace que hay debajo. Ya para la semana que viene tenemos cerrado al gran Antonio González Viegas, también arquitecto y que también viene a hablarnos de IFC. Otro insigne miembro de Bienras Insiders. Lo siento mucho, es lo que hay. Pero Bueno, en este caso con un enfoque un poquito diferente, ¿no? Nos va a introducir una librería JavaScript que nos permite modelar. También hablaremos de Antonio, de su manera de ver las cosas, que es diferente e interesante. Es una persona muy inteligente que tiene una conversación muy interesante, igual que Belio, ¿no? Aquí traemos a los mejores, ya sabes. Y nada, y va a haber muchas más cositas la semana que viene. Vamos a empezar un curso nuevo sobre el documento básico H1 del código técnico, y también seguiremos analizando el esquema de solar térmica que introdujimos, si no recuerdo mal, este martes. Vamos a os acordáis que había algunos errores, entonces vamos a ir modificándolos y todo eso, ¿no? Entonces, si no queréis perderos nada, permaneced atentos. Y si no estáis suscritos, acordaos de que siempre podéis suscribiros, que es muy económico, que el coste de la suscripción
pues es insignificante comparado con la posibilidad de pertenecer a la comunidad, donde hay un montón de profesionales, más de 200 dispuestos a ayudar, y donde hay mucho contenido, pues debe haber a día de hoy más de 300 vídeos, probablemente bastantes más, sobre cómo proyectar, diseñar y calcular instalaciones. Pues nada, Evelio, lo dicho, muchas gracias, ha sido todo un placer. Y El placer ha sido enteramente mío. Repite el nombre de la tienda, por favor, ¿dónde tienen que ir? Os lo he puesto en el chat en el Discord. Es mambabim.com. Bambabim. M-A-M-B-A-B-I-M. Vale, bambabim.com. Mambabim.com. Nos ha quedado un poco webinar esto, pero ha Sí, sido pero chico, el cierre. yo me veo un poco teletienda, pero Sí, nos ha quedado un poco teletienda, Pero bueno, al pero margen de la teletienda, yo creo que el que no se lo quiera comprar tiene la posibilidad de descargarse una licencia de evaluación por un mes, que lo pruebe. Yo estoy convencidísimo, el que lo pruebe en cuanto lo ponga al lado de su actual herramienta de mediciones y presupuestos. Si trabaja con modelos BIM, sin duda lo adopta. y si no trabaja con modelos BIM, debería empezar a pensar en hacerlo, ¿eh? Y efectivamente, yo me vuelvo Entonces, a la primera parte del vídeo. Si no trabajáis con BIM, estáis perdiendo minutos de vida, horas de vida y días de vida. Porque dibujar líneas, chico, es que vale, eso... no aporta nada. Bueno, a mí me llaman integrista por decir estas cosas, ¿eh? Vale, dice Joserra, vaya caramelo, otro que está en ese diagrama de Sí, Venn sí, no donde sé. se intersecan los insiders y los miembros de ingeniosindustriales.com, que no tenemos un nombre que nos denomine, lo hemos buscado, pero no conseguimos ningún ingenioso. Vale, y Pero mira, no, eso lo tienes fácil, que se hagan también insiders y así ya por lo menos... bien, Robert dice, joder, como anécdota, yo ahora mismo estoy elaborando 3 propuestas de instalación fotovoltaicas con distintas características y dándole producción de energía y el PEM ya en base bastante temprana del proyecto y sin mucho Claro, es esfuerzo. que, a ver, esa parte no la hemos tocado porque realmente en una hora, hora y media, aunque penséis que me he enrollado un montón, no hemos visto más que la nata de la leche. La posibilidad de utilizar una herramienta que te da el presupuesto desde el minuto cero del diseño de instalación es oro puro. Es oro puro porque tú ya puedes ir tomando decisiones. Claro, Decisiones del tipo, me compensa este tipo de tubería, me compensa este tipo de instalación. Además, puedes establecer hipótesis con alternativas. Empiezas a utilizar, habéis visto lo que tarda en medir, o sea, no es claro, el tiempo que se dedica a la parte de medición es mínimo, con lo cual el análisis de alternativas se convierte en una herramienta de diseño más. Es decir, es que el coste realmente empieza a tomar parte en las decisiones más tempranas del proyecto. Y eso, a mí por lo menos, me parece que de cara a ofrecerle valor a mi cliente es fundamental. Porque el que yo le diga a un cliente dentro de 3 meses, te digo cuánto te va a costar, claro. bueno chicos, imaginaos que entráis a comprar pues lo que sea, un coche en el concesionario. Y No, os no, dicen, bueno, tú llévatelo y ya dentro de 3 meses te digo lo que te cuesta. No, no, quiero saber lo que me cuesta cuanto antes. Y en claro, este caso, Mamba, con la agilidad que tiene para medir no solo distintos precios o distintos materiales, sino también distintas alternativas de diseño. Porque yo puedo decidir, oye, pues mira, puedo pasar las tuberías por aquí, o puedo llevarlas por este otro lado. ¿Qué diferencia de precio hay? ¿Qué diferencia de... eh, sí, qué pasa si meto este tipo de máquinas o meto este otro? Pues es inmediata la elaboración de esas alternativas. sí, es cierto, es muy interesante. Tenemos que traer a Roberto, que fue uno de nuestros primeros invitados y que ya en ese momento apuntaba maneras con el tema del BIM como pues en una fase muy temprana de adopción, ya construían unos BEPs muy elaborados y lo que nos estuvo enseñando. Y tiene que volver porque está haciendo cosas muy interesantes allí en Canarias, En trabajando. frío, ¿no? Porque en Sí, calor no creo que haga mucho. en frío, sí. En calefacción no. Él dice que los cursos de calefacción no le interesan mucho. Pero bueno, dice que algo sí por sí tiene que trabajar también trabaja en la península. Pero tiene que volver por aquí. Sabe que esta es su casa y que yo lo aprecio mucho. Bueno, Evelio, lo mismo te digo a ti. Ya sabes que esta es tu casa, que aquí
Es la segunda vez que vengo, ¿no? Te queremos y te respetamos como si fueses ingeniero casi, ¿vale? Sí, bueno, Y entonces hay ahora cosas peores, ¿eh? hay cosas peores, sí. No se me ocurre ahora ninguna, Correcto. pero hay cosas De peores, la seguro. ingeniería también se sale. Eh, y nada, y seguro que los otros 2 tercios de BIMRAS están viéndonos. No sé si a Rogelio le Espero que habrá dado no. tiempo a cazar cuando pusiste tubería sin tilde, pero Pues seguro debería sentirla. lo habrá capturado. Dios Bueno, mío, un está grabado en saludo, vídeo. un saludo para ellos también y a ver cuando tenemos a Rafa que nos hable de Blender o a Rogelio para que nos hable de Coño, cosas, pues de eso es cosas de señores decírselo y mayores. un cheque un poco más grande que el que me has dado a mí y los tienes aquí seguro. Bueno, pues con más ceros. No, con más ceros, no, que mira Cheque que con más tiene. ceros. Bueno, gracias a todos. Ahora ya Un estamos de placer. sobremesa. Venga. Un enorme Eh, placer. acordaos que la semana que viene, misma hora, mismo día, jueves a las 19, tenemos a Antonio González Viegas hablándonos de IFCJS y No os lo perdáis. es muy Es, interesante. aunque no tenga nada que ver con vuestro tema, vale la pena escucharle. Y Antonio es una persona muy interesante, muy interesante. Merece mucho la pena seguirlo en redes y es muy interesante. Y muchas más cositas,